Hola, ¿qué tal estáis? Como este no va a ser uno de los vídeos más habituales en el canal, me presento para quien no me conozca, para que tenga sentido lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Soy Estíbaliz Montero, traductora literaria, intérprete en conferencias, presentaciones literarias y cualquier otro evento literario del estilo, y además también soy creadora de contenido literario. Sí, evidentemente me gustan mucho los libros. Y de nuevo ha llegado ese momento del año en el que me paso a charlar sobre cómo me ganó la vida, porque sí, pese a lo que me dijeron varios profesores universitarios durante las primeras semanas de la carrera, imaginaos el panorama, me ganó la vida como traductora literaria principalmente. ¿Soy rica? Monetariamente hablando, no. ¿Voy a serlo en algún momento? Si me sigo dedicando a este sector, lo más probable es que no. Sin embargo, sí que me gano la vida traduciendo libros y, como os he dicho puntualmente, haciendo de intérprete en eventos literarios. Pero hoy, sobre todo, venía a charlar un ratito sobre aquellas de mis traducciones que se publicaron el año pasado, es decir, en 2025. Eso sí, hay que puntualizar que no todos los libros de los que os voy a hablar hoy los traduje en 2025, sino que de hecho varios de ellos los traduje en 2024, porque ya sabéis que entre que se acaba de traducir un libro y que se publica finalmente, normalmente pasan varios meses. De la misma manera, varios de los libros que traduje en 2025 se están publicando ahora en 2026. De hecho, este año se ha publicado una traducción mía cada mes, una en enero, una en febrero, una en marzo, y de hecho va a haber otra seguida en abril, así que estoy un poco a tope. Pero bueno, de esos libros ya os hablaré en un futuro vídeo de la sección. Hoy, como os comentaba, vengo a hablaros de aquellas de mis traducciones publicadas en 2025. Vamos a empezar con Mi pobre Jane, de Cynthia Han, Brody Ashton y Jody Meadows, que es la segunda parte de la trilogía de las Lady Janes. El primer libro fue Mi Lady Jane, que además tuvo una adaptación en Prime Video que por desgracia cancelaron. Sigo enfadadísima con eso, sinceramente, así que mejor no hablamos del tema. Pero el caso es que, a pesar de formar parte de una trilogía, se pueden leer de forma autoconclusiva e independiente, y de hecho yo estos libros empecé a leerlos hace años por mi cuenta en inglés y me encantaron tanto que de hecho manifesté traducirlos. Tenéis aquí el vídeo, aunque es de hace unos cuantos años y me da un poquito de cringe ya, pero tenéis aquí un vídeo que hice sobre libros que me encantaría traducir, y Mi pobre Jane y Mi Lady Jane estaban incluidos, así que es como literalmente un sueño, un deseo hecho realidad, y me hace muchísima ilusión. Porque además creo sinceramente que son libros que merecen muchísimo la pena y que no se están llevando la fama o el reconocimiento que merecen. Son libros diferentes, originales, con mucho humor. Leedlos. Este, por ejemplo, Mi pobre Jane, es un retelling de Jane Eyre, pero es un retelling en el que la propia Charlotte Brontë es uno de los personajes, en el que además hay fantasmas y cazafantasmas. De verdad que es un libro muy divertido, lo adoré como lectora y disfruté mucho también traduciéndolo. De hecho, una de las cosas que me pasa como profesional es que disfruto de la traducción. A ver, al final es un trabajo, ¿no? Y siempre hay proyectos que te entusiasman más que otros, pero hay un punto en común en la mayoría de los libros que traduzco, y es que puedo disfrutarlos más o menos durante el proceso de traducción, pero en el momento en el que llega la etapa de la corrección, en la que tengo que revisar de cabo a rabo la traducción antes de entregarla, normalmente es una etapa que sufro muchísimo. Pero con este libro no me pasé. Con este libro disfruté incluso de la revisión, así que creo que eso habla por sí solo. Os voy a leer la sinopsis para que captéis ese tono humorístico que tiene toda la novela. Estamos ante una versión fantástica, romántica, cómica y totalmente, en realidad no, fiel de Jane Eyre. Quizá creas que conoces la historia. Después de una infancia miserable, la huérfana Jane Eyre se convierte en institutriz en Thornfield Hall. Allí conoce a un tal señor Rochester, sombrío y taciturno. A pesar de la significativa diferencia de edad, Puig, y el temperamento inestable, doble Puig, de él, se enamoran y lector acaban juntos. Nosotros tenemos una historia diferente que contar. Porque otra cosa súper guay de estos libros es que las narradoras echan abajo la cuarta pared e interpelan directamente al lector, y de verdad que es un libro al que le tengo muchísimo cariño, y si no le habéis dado una oportunidad ya, espero que se la deis en algún momento. Lo podéis encontrar ahora mismo en cualquier librería, evidentemente. Es un libro que, creo que no lo he dicho, del sello Puig de Ediciones Urano.
Y para Ediciones Urano también traduje El Trono de los Secretos de Kerry Maniscalco, solo que en esta ocasión para el sello de Umbriel, que es un sello de literatura adulta. El Trono de los Secretos forma parte del universo de El Reino de los Malditos de Kerry Maniscalco, que empezó con la trilogía de El Reino de los Malditos y ahora está sacando una serie de libros que se pueden leer a modo de autoconclusivos y cada uno de ellos está centrado en uno de los príncipes del pecado. El primer libro dentro de esta nueva serie de los príncipes del pecado se titulaba El Trono de los Caídos, que igual que la trilogía del Reino de los Malditos traduje yo, y El Trono de los Secretos es la segunda entrega y está protagonizada por el príncipe Gluttony, es decir, el príncipe de la gula. Y nuestra protagonista femenina es Adriana, una reportera de una columna de cotilleos que odia a Gabriel, que es el príncipe Gluttony, y que siempre intenta dejarlo mal delante de sus lectores, destapar escándalos, etc. Es una historia clasificada como romantasy y no sé si habéis leído algo de Kerry Maniscalco en los últimos años, no tanto su tetralogía de A la caza de Jack el Destripador, sino los libros del universo de El Reino de los Malditos, pero bueno, son libros con bastante contenido adulto explícito, así que si os gustan esas cosas, la verdad que Kerry Maniscalco os va a dar lo que buscáis. Y en esta ocasión además nos da un retelling bastante retorcido de La Cenicienta. De hecho, os voy a leer la nota de la autora aquí al principio. Si al principio Cenicienta hubiese considerado a su príncipe más malvado que encantador y hubiese deseado desentrañar sus secretos más oscuro y destruirlo, este habría sido su retorcido cuento de hadas. Y bueno, además de eso vamos a tener dragones, secretos, peligros, un montón de tensión. Os enseño un poquito la maquetación de las primeras páginas porque la verdad es que me parece muy chula. Aquí tenemos, por ejemplo, el encabezado de los capítulos y los capítulos, por cierto, están narrados desde los dos puntos de vista. Hay algunos en los que narra Gluttony y otros en los que narra Adriana. Pasamos ahora a mis publicaciones con Siren de 2025, que fueron estos dos libritos de aquí, Famine y Death, ambos de Laura Thalassa, y son respectivamente la tercera y la cuarta y última entrega dentro de la tetralogía de los jinetes del apocalipsis. Son unos libros distópicos, por llamarlos de alguna manera, en los que el apocalipsis ha caído sobre el mundo y sobre la raza humana, y en cada uno de los libros pues conocemos a uno de los jinetes. El primer jinete fue Pestilence, el segundo fue War y ahora pues tenemos a los dos últimos, el jinete del hambre y el jinete de la muerte. Vamos a hablar primero de Famine y os voy a leer rápidamente la sinopsis. Los 4 jinetes llegaron a la Tierra montados en sus corceles, recorriendo cada rincón del mundo. Pestilence, War, Famine y Death tienen el poder de destruir a toda la humanidad y ese es su objetivo, acabar con todos nosotros. Ana da Silva siempre pensó que moriría joven, pero nunca esperó que fuera a manos de Famine, el mismo ser inmortal que le perdonó la vida hace tantos años. Aunque si el jinete la recuerda, no parece importarle, porque cuando se encuentran cara a cara por segunda vez, la apuñala y la da por muerta. Solo que no muere, no del todo. Si hay algo que se le da bien a Famine es ser cruel, y eso es lo que se merecen todos estos desechos humanos, ya que por mucho que lo intente, no puede olvidar lo que le hicieron. Pero cuando Ana, un fantasma de su pasado, lo acorrala y le promete vengarse por lo que le hizo, ella y sus vacías amenazas lo cautivan, así que decide llevársela con él. Puede que Ana y Famine se sientan atraídos el uno por el otro, pero siguen siendo enemigos, y nada cambiará eso, ni un acto amable ni dos, ni siquiera unas cuantas noches de pasión. Sin embargo, ya sean enemigos o amantes, deben detenerse. Si no lo hacen pronto, el propio cielo intervendrá. Creo que hay gente que lo describe como dark romance y la verdad es que yo me siento un poco insegura al respecto. Creo que no es un dark romance al uso. Evidentemente hay comportamientos tóxicos y problemáticos por parte de uno de los jinetes del apocalipsis, pero creo que la progresión de la relación no es exactamente la que se da en un dark romance. También debo decir que no soy lectora habitual de dark romance, de hecho solo leo dark romance cuando me toca traducirlo, de modo que no estoy muy segura. Pero en mi humilde opinión no son tan oscuros como otras cosas que encontramos hoy en día en el mercado literario, así que tenedlo en cuenta porque creo que el tema de las expectativas es muy importante. A este respecto también decir que sí, estos libros incluyen también contenido explícito y aunque no lo vais a ver súper bien, os enseño el marcapáginas de Famine que venía con la preventa de estos libros a través de la web de Siren porque me parece una cucada. Es un marcapáginas de It's Lovely, por cierto.
Y os voy a enseñar también, ya que estamos, el de Death. Esperad que lo encuentro. Aquí está, con sus alitas negras. Y os leo la sinopsis también de este. Se le conoce por muchos nombres: Thanatos, jinete, el último ángel de Dios y, por supuesto, el más familiar de todos, Death. El día que Death llega al pequeño pueblo de Lazarus Gaumont y mata a todos los habitantes, lo último que espera ver es a una superviviente. Pero Lazarus tiene un don extraordinario: no la pueden matar, ni los humanos, ni la naturaleza, ni siquiera el propio Death. Ella es la única alma que no reconoce, la única que no puede liberar. Tampoco puede ignorar la inquietante atracción que siente por ella. Quiere hacerla suya, lo desea desesperadamente. Y cuanto más intenta detenerlo, más fuerte se hace ese deseo. Cuando Lazarus se cruza con los otros 3 jinetes, se ve obligada a hacer un terrible trato con ellos: seducir a Death para salvar el mundo. Una misión complicada por la enemistad entre ellos, pero la atracción que Death siente por ella es innegable. Y por mucho que lo intente, Lazarus no puede resistirse al encanto de ese antiguo y hermoso ser y de su oscuro abrazo. El fin ha llegado, la humanidad está condenada y ni siquiera los jinetes pueden impedir que Death cumpla su propósito final. Solo Lazarus puede lograrlo. Debo decir que aunque cada uno de los libros de la tetralogía se centra en un jinete y en una protagonista femenina diferentes, este sí que es uno de los casos en los que hay que leer todos los libros en orden, porque si no, no vais a entender ciertas cosas y digamos que es todo progresivo. En cada uno de los libros se van mencionando cositas de los anteriores y definitivamente cuando llegamos a este, que es el último, digamos que todo confluye. Y Faeries el año pasado publicó al fin 4 reinos rotos de Mike Orland, que es la segunda entrega dentro de la trilogía que empezó con 5 armas rotas, y de hecho el 19 de marzo, de este mismo marzo de 2026, se publica el final de la trilogía, 3 almas rotas, así que sepáis que ya podéis leerla del tirón o hacer maratón o como queráis. El caso es que esta es la segunda entrega de esta fantasía de inspiración coreana, aunque no os preocupéis porque creo que no es muy difícil en ningún aspecto, es decir, si no tenéis conocimientos de cultura coreana, creo que no importa demasiado. Creo que donde más se ve es en los nombres, el estilo de los nombres y quizá en alguna escena en la que hablan de comida, pero más allá de eso no creo que haya problema porque no tengáis un conocimiento profundo de la cultura coreana, porque de hecho ese es mi propio caso. Y al principio me preocupaba un poquito al empezar a traducir, pero luego descubrí que tampoco era un problema. De hecho le da un toque bastante guay porque es una cultura que no conozco a fondo, pero que sí que me llama la atención, pero pensad que una gran parte de este universo es pura fantasía. Y lo que en mi opinión es precioso es la edición de este amarillo dorado precioso. Os voy a enseñar también sin la sobrecubierta porque creo que merece la pena verlo. Por aquí tenemos este grabado con foil dorado. Y por aquí detrás la misma frase que en la sobrecubierta: las mentiras acaban de empezar. Y luego tenemos estas guardas preciosas. La verdad es que me gustan mucho las ediciones que están haciendo para esta trilogía y verlas las 3 juntas ahora que ya se ha publicado el tercero. Bueno, cuando veáis esto faltan unos días para que se publique, pero yo ya tengo los ejemplares en casa y la verdad es que me gusta muchísimo cómo han quedado. Eso sí, para no haceros spoilers de este segundo, os voy a leer la sinopsis del primero, 5 armas rotas. Es época de traición. El rey de Yusan debe morir. Los 5 embusteros más peligrosos del país han sido misteriosamente convocados para trabajar juntos con un único objetivo: matar al rey dios Jun. Él se lo ha buscado. Bajo su despiadado mandato inmortal, los nobles prosperan, mientras que los pobres y los inocentes son encarcelados, llevados a la ruina o vendidos. Y ahora cada una de las 5 espadas irá a por él. Todos ellos han saboreado la amargura, tanto el matón a sueldo que busca expiación, como la encantadora asesina que busca la libertad, como el príncipe desterrado por la crueldad de sus crímenes. Ninguno puede resistirse al dulce y helado atractivo de la venganza. Pueden acordar cometer un asesinato, pueden acordar cometer traición, pero para estos 5 asesinos, todos versados en engaños, mentiras y traiciones, no es suficiente con forjar una alianza. Para sobrevivir, tendrán que hallar la forma de confiar los unos en los otros, aunque solo uno podrá llevarse la corona. ¡Que gane el mejor mentiroso!
Me emociono leyéndolo porque sinceramente ya os lo comenté cuando os hablé del primero, de 5 armas rotas, pero han sido unos libros que me han sorprendido gratamente. No esperaba disfrutar tantísimo de la historia, no me preguntéis por qué. A veces una no espera disfrutar muchísimo de su trabajo, porque aunque haya cosas que le gusten, pues sigue siendo trabajo, pero la verdad es que, ya os digo, 5 armas rotas me sorprendió gratamente, y sobre todo lo que me sorprendió más gratamente fueron los personajes y el cariño que le cogí a algunos de ellos. Como ya os he leído en la sinopsis, tenemos a un matón a sueldo, tenemos a una asesina, tenemos a un príncipe desterrado por sus crímenes, y luego además tenemos a un espía y a una ladrona. Y las relaciones que se establecen entre esos 5, ese sentimiento de familia encontrada, que además veamos los puntos de vista de cada uno de ellos, porque cada capítulo está narrado por diferentes personajes. Bueno, la verdad es que creo que es una combinación muy chula, y este segundo libro en particular tiene unos momentazos que yo estaba traduciendo y no me lo podía creer. De hecho, literalmente hubo un día que hice... Y Dani, mi marido, que estaba trabajando al lado, me dice: ¿qué pasa? Y digo: es que no te lo vas a creer, acaba de pasar no sé qué. Y digo: pero no puede ser, seguro que luego lo van a deshacer o de alguna manera no será verdad. Bueno, digamos que consiguió sorprenderme muchísimo este libro. Así que nada, si le dais una oportunidad a la trilogía, espero que os guste mucho y espero que me lo contéis. Y en último lugar, bueno, penúltimo en cierto modo, pero es la última de las nuevas traducciones de las que os voy a hablar en este vídeo. Tenemos Un cadáver por Navidad de Joel Jessup, que es mi primera traducción con la editorial Penguin, concretamente para el sello de Molino. La verdad es que este libro es especial, o destaca para mí, porque bueno, era la primera vez que trabajaba con Penguin, cosa que me hizo mucha ilusión. Es un libro navideño con misterio en formato calendario de Adviento, que si me conocéis pues sabéis que son literalmente 3 cosas que me vuelven loca. Y en tercer y último lugar, para este libro trabajé con mi Dream Team de editora y luego correctora. De verdad, o sea, no sabéis el gustazo que fue trabajar con esas 2 maravillosas personas y profesionales. El proceso para este libro fue un poquito diferente de lo habitual, porque yo normalmente traduzco el libro entero, me lo vuelvo a leer, lo reviso y lo entrego, y la correctora pues lo revisa y lo corrige de la primera a la última página. Pero en esta ocasión las fechas estaban bastante ajustadas. Creo que el libro llegó a mediados de junio y en agosto evidentemente hay parón, pero había que enviar a imprenta y bueno, hacer todo lo que queda por hacer para que finalmente salga un libro después de que yo lo traduzca. Pues eso, corrección, maquetación, pruebas de imprenta, etcétera. De modo que en esta ocasión, y de forma un poquito excepcional, lo que acordé con la editora y la correctora fue ir traduciéndolo por partes, X capítulos cada semana, y yo los iba enviando. La correctora los recibía, hacía su trabajo, luego pasaban a la editora, que me los volvía a mandar, y juntas veíamos pues las correcciones que encajaban, las que no, etcétera. En cierto sentido es un proceso un pelín más estresante, porque estás todo el rato atenta a muchas tareas, es decir, no es solo traducir el libro a lo largo de las semanas que tardes en traducirlo, eso evidentemente pues depende de la longitud. En este caso pues afortunadamente no es un libro muy largo, pero digamos que tenías incorporado el estrés de, vale, ya han llegado las correcciones de los capítulos anteriores, vamos a revisarlas, vamos a acordar cosas que hay que acordar, decidir cómo las ponemos finalmente. Y por eso precisamente os digo que trabajé con mi Dream Team, porque un proceso que fue pues un poco estresante, la verdad, no os voy a mentir, llevado con las inmensas profesionales con las que trabajé, fue todo muy fluido y muy fácil, sinceramente. Hicieron mi trabajo muy fácil, todas las etapas, y eso es algo que se agradece un montón. Porque además hubo que repasar a fondo los primeros capítulos, porque yo empecé a trabajar con un documento y después desde la editorial original, la editorial inglesa, nos mandaron una nueva versión del libro que habían cambiado un montón de cosas, de modo que hubo que hacer repaso, añadir un montón de párrafos, quitar otras cosas, bueno, un poco caótico todo. Y os voy a leer la sinopsis, que me he dado cuenta de que no os la he leído. El señor Holly ha fallecido y cualquiera de los habitantes del pueblo podría ser el culpable. ¿Serás capaz de resolver los acertijos del calendario de Adviento para descubrir quién lo hizo antes del día de Navidad?
Es diciembre y el apacible pueblecito inglés de Candlestowe se prepara para las fiestas hasta que el señor Holly, vecino de la localidad, es hallado muerto antes del ensayo de la función navideña anual. Pronto se produce un giro desconcertante. Aparece una pista que revela el oscuro secreto de uno de los residentes de Candlestowe. Alguien se está vengando del pueblo y todos sus habitantes son un posible objetivo. Cada día salen a la luz nuevas confidencias, pero ¿podrás formar equipo con el inspector 12 Trees para resolver los 25 acertijos? ¿Lograrás descifrar el mayor misterio de todos? ¿Quién mató al señor Holly? Como os he comentado, es un libro que está planteado a modo de calendario de Adviento y cada día de diciembre tenemos un misterio. Bueno, primero tenemos un prólogo y después tenemos, pues, 1 de diciembre, tronco de Navidad. A ver si os encuentro otro. 2 de diciembre, muñeco de nieve. Y es un capítulo que nos habla de la investigación del inspector a lo largo de este día de diciembre y todos los días acaban con un misterio que hay que resolver. Son pruebas de diversos tipos y os voy a enseñar, ¿vale? Por ejemplo, la del capítulo 1 es esta de aquí, que gira alrededor de los troncos de Navidad, que son un tipo de pastel que aquí en España pues no es común, pero en otros países sí. Y debo decir que los acertijos fueron todo un tema porque algunos eran relativamente fáciles y otros eran bastante difíciles. Hubo uno de un día en concreto, que ahora no recuerdo qué día era. El día 9, justo, vela, este de aquí. Necesité la ayuda de mi marido, necesité la ayuda de la editora y la correctora para descifrar el galimatías, porque la verdad que yo no lo entendía. En ese sentido sí que creo que el libro es un poco complicado de definir para un público objetivo. En principio está planteado para un público juvenil y definitivamente algunos de los acertijos son un pelín complicados como para una audiencia middle grade, pero a mi parecer personal sí que creo que la narración tiene un punto que a mí me recuerda más al middle grade que no a la literatura juvenil, o como mucho literatura juvenil, pero para las primerísimas edades de lo que se considera la edad juvenil. Además de eso, cada uno de los capítulos se centra alrededor del secreto de uno de los habitantes del pueblo y muchos de ellos son secretos del tipo criminal y a veces, aunque no sean secretos criminales, sí que son secretos amorales de alguna manera. Es decir, creo que parte del contenido no es precisamente adecuado para una audiencia middle grade, pero de nuevo, para mí la narración sí que es un poquito más infantil que no juvenil. Como dato curioso, esta también ha sido la traducción, de las que me he encargado yo, evidentemente, que más rápido se ha reimpreso. Es decir, creo que se publicó el 5 de noviembre y al cabo de un mes, la primera o la segunda semana de diciembre, como mucho, me llegó la notificación de la editorial que se había reimpreso una segunda tirada y al poco tiempo una tercera tirada. Es decir, tuvo 2 reimpresiones, además de la tirada inicial, en poco más de un mes. Para que nos entendamos, y aunque está mal dicho, 3 ediciones desde principios de noviembre hasta finales de diciembre. Nunca me había pasado con ninguna de las traducciones. Creo que la otra que más éxito tuvo en este sentido fue el primero de El reino de los malditos, que fue un éxito de ventas bastante absoluto, pero en aquella ocasión no me mandaron los informes de reimpresión, así que no sé exactamente cuánto tardó en reimprimirse, aunque soy consciente de que fue poquito, pero bueno, esta es la primera traducción de la que tengo constancia que se reimprimió tan rápido. Y por último, de esta traducción ya os he hablado en vídeos anteriores del canal porque se publicó por primera vez en castellano con mi traducción en 2023, pero el año pasado salió una reedición en tapa blanda de Witchlings, la tarea imposible de Claribel Ortega, que es el inicio de una serie, en esta ocasión sí totalmente middle grade, cuyas primera y segunda entregas ya están publicadas en castellano, pero la primera edición se publicó, como os comentaba, en tapa dura y el año pasado decidieron reimprimirlo en tapa blanda. Es la primera de mis traducciones que tiene una reedición en tapa blanda. Es verdad que la primera fue Asesino de brujas, los hijos del rey, que tuvo una reedición en edición especial, y en esta ocasión no es necesariamente una reedición
especial, pero bueno, sí que es una reedición en tapa blanda, no necesariamente bolsillo, tampoco diría que además tiene el mismo tamaño que la edición en tapa dura, pero bueno, pues un pelín más económico y quizá pues más blandito, pesa menos y más manejable para los niños, que al final son el público objetivo. Y la verdad es que espero que este formato atraiga a una nueva oleada de lectores, porque me gustaría muchísimo poder seguir traduciendo estos libros en inglés. Ya han salido el tercero y el cuarto, de hecho no sé si han anunciado el quinto, ya es bastante probable, y en castellano no tenemos más noticias de esta serie y la verdad me haría muchísima ilusión poder seguir traduciéndolos, así que si os gusta la literatura middle grade o si tenéis niños, niñas en vuestra vida a quien regalarles libros, considerad Witchlings, porque la verdad es que creo que es una opción súper acertada. Os leo la sinopsis. Bienvenidos a Matacuervos. Cada año las jóvenes Witchlings participan en la ceremonia de la luna negra, donde son destinadas a diferentes casas y consiguen tener plenos poderes como brujas. Siete Salazar ha trabajado muy duro para que la seleccionen en la casa del Jacinto, pero nada sale según lo planeado. Es más, no la seleccionan en ninguna casa y pasa a ser una bruja de repuesto. Ella, junto a Valle y Espina, está atrapada como Witchling y perderá sus habilidades mágicas para siempre. 7 invoca su única opción, la tarea imposible. Si trabajan juntas y la superan, conseguirán sus poderes al completo. Si fallan... Bueno, los últimos que no la pudieron completar acabaron convertidos en sapos. Para siempre. Aquí en la faja también viene la cubierta del segundo, que es Los Juegos de la Rana Dorada, pero se la voy a quitar para que admiréis la belleza del recorrido de la cubierta, que la verdad a mí me parece chulísima. Aparte del cariño personal que les cogí a estas brujitas mientras lo traducía. La verdad es que fue una delicia. Tenemos al sapito y me tuve que poner bastante creativa en algunos momentos, pero lo adoré, la verdad. Fue un cambio respecto a lo que suelo traducir. Ya habéis visto que traduzco sobre todo muchísima fantasía juvenil y adulta o romantasy en los últimos tiempos, la verdad, y no sé. Esta traducción fue como un pequeño remanso de cosas bonitas y mágicas y brujeriles para mi niña interior. Para mi niña interior. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por dejarme charlar un ratito de mi trabajo, porque sí, es verdad que es un trabajo y como cualquier otro suele implicar ansiedad, estrés, fechas de entrega ajustadas, pero por otro lado es un trabajo que también disfruto y creo que no se me da mal, así que muchas gracias también a todas aquellas personas que me etiquetáis en redes, sobre todo en Instagram, a la hora de reseñar una de mis traducciones. De verdad que no puedo enfatizar lo suficiente lo importante y relevante que es que nos ayudéis a mí y otros traductores a dar visibilidad a la profesión, porque cuanto más vean las editoriales que a los lectores les importa la calidad de las traducciones, más poder de negociación tendremos nosotros los traductores para poder pedir y, si hace falta, exigir unas condiciones dignas que nos permitan hacer el mejor trabajo posible para que los lectores lo disfrutéis como debe ser. Si os interesa saber un poquito más sobre mi trabajo, tengo una lista de reproducción aquí en YouTube repleta de vídeos hablando de los libros que he traducido, pero también tengo un vídeo que creo que es bastante interesante donde respondo a varias preguntas que me formuláis bastante a menudo: qué hay que estudiar para ser traductor literario, cómo ponerse en contacto con editoriales, cómo empezar en el mundillo, etcétera. Así que si os interesa, pues podéis pasaros a verlo, o si no, preguntadme lo que os apetezca aquí abajo en comentarios. Comentadme si habéis leído alguna de las traducciones de las que os he hablado hoy o si pretendéis hacerlo en el futuro. Y si os apetece apoyarme pero no tenéis tiempo o ganas de escribir un comentario largo, podéis dejarme el emoticono de una pluma, de estas plumas de escribir. Y además de eso, y especialmente en este vídeo que es un pelín diferente a lo que suelo publicar, me haríais un gran favor si le dais me gusta, si os suscribís si no lo estabais ya, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.